Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de los Hebreos, la carta al libro a los Hebreos que semana a semana, con el favor de Dios, estamos observando versículo a versículo y ya recién estuvimos estudiando pues la intención del autor, así como las doctrinas fundamentales o sobresalientes de la carta al libro a los Hebreos, en donde hay un panorama extenso para seguir aprendiendo y vivir la palabra de Dios conforme a la voluntad del Padre Celestial. Y hoy, a la luz de la palabra de Dios, veremos un tema titulado Dios habla al hombre. Vamos a desarrollar el versículo 1, en donde seguro para aquel estudiante deseoso de la palabra de Dios le van a surgir dudas, preguntas, en donde con mucho gusto vamos a estar atentos, ya que si usted tiene alguna interrogante, nos la haga saber a través de las redes sociales, donde con mucho gusto estaremos contestando a la luz de la palabra de Dios. Muy bien, voy a leer la versión Reina Valera revisada, 1960, Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Abra usted su Biblia, yo le sugiero, tenga usted su Biblia impresa, así como su cuaderno para hacer anotaciones. Y después de leer los versículos, vamos a la exposición de la palabra. Muy bien. La Biblia dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Muy bien. El comienzo del libro Carta a los Hebreos es muy parecido a Génesis y al Evangelio de Juan, al hacer referencia al principio mismo de los tiempos. El autor inicia su carta con una distinción cronológica. Hebreos es un libro que exalta a Jesús como digno de adoración y como cumplimiento de todas las promesas de Dios hechas en el Antiguo Testamento. El autor comienza, esto es muy interesante, y comienza y empieza con la creación. Así, el autor sitúa el ministerio de Cristo dentro del plan redentor más amplio de Dios, y que se remonta hasta la fundación misma del mundo. El autor explica también la naturaleza de la revelación. Dios reveló a sí mismo en el Antiguo Testamento a través de las palabras proféticas y manifestaciones visibles en su poder, como presencia en el monte Sinaí, y que usted puede corroborar en Éxodo capítulo 19. Dios, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, habla ahora a través de su Hijo mismo. El Hijo es el heredero eterno, aquel por medio del cual se generó el cosmos. Dios habla por medio de su propio heredero y el hacedor del universo. Por lo tanto, el autor presenta a Jesús no solo como el impulso de la creación, sino como el objeto de la creación. Jesús habló y el mundo existió, y el mundo en su herencia. Vamos a observar el versículo 1 y vamos a ver por lo menos 3 o 4 frases que encontramos en este versículo y que vamos a desarrollar y a examinar para que el Espíritu Santo con más amplitud hable a nuestro corazón, y por supuesto nosotros ser receptores y nuestro corazón viva la palabra de Dios. Muy bien. Hebreos capítulo 1, verso 1, y dice la primera frase: Dios habiendo hablado. Segunda frase: muchas veces y de muchas maneras. Tercera frase: en otro tiempo. Siguiente frase: a los padres. Última frase del versículo: por los profetas. Muy bien. El hombre natural, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, no puede discernir. El hombre natural no puede discernir, pero tampoco puede escapar de lo sobrenatural. No podemos meternos en una caja religiosa y transformarnos por nosotros mismos en un superhombre. Si algo hemos de saber acerca de Dios, no será por nosotros mismos o por nuestro esfuerzo.
Ninguna persona puede hablar de Dios si no le conoce. Por muy religioso, por mucho que se sepa los 1189 capítulos de la Biblia, sin Cristo no podrá discernir, entender, permíteme el término, de quién es Dios. Ni el alfarero que fabrica alguna figura no conoce a Dios, ni el platero, ni el carpintero pueden describir a ese Dios invisible que es poderoso. Y la manera correcta en la que Dios habla al hombre, como lo vamos a observar a continuación, en el pasado Antiguo Testamento, a través de visiones, a través de manifestaciones sobrenaturales, de ángeles, hoy, en este presente, lo hace a través de las Escrituras que el Señor Jesucristo habló. Santos hermanos en la fe, solamente será porque esa revelación que ya ha sido dada a los profetas, la iluminación viene a nosotros y es la manera en que Él nos habla. No podemos entender a Dios por nuestra propia cuenta, más de que de nuestro intelecto, nuestra mano puede entenderse o entendernos a nosotros. Tampoco podemos bajar al nivel, permíteme la expresión, de un insecto. Y aún así, si nosotros pudiéramos bajarnos al nivel de un insecto, poderlo hacer, no podríamos comunicarnos con Él. Pero Dios puede bajar a nuestro nivel y puede comunicarse con nosotros. Y Dios se hizo hombre para hablarnos de Él mismo, y más completa de lo que pudo haber hablado por medio de los profetas. No solo fue aquella revelación divina, sino esa revelación divina personal del estilo más literal, perfecto, maravilloso. Todas las religiones humanas reflejan sus intentos de abrirse su camino. Por ejemplo, sin embargo, el mensaje del cristianismo, vamos a ver Lucas capítulo 19, versículo 10. Esto es interesante cómo Dios habla al hombre. Lucas capítulo 19, versículo 10, dice la Escritura: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muy bien. Es Dios, es el mismo Dios. Esto es interesantísimo. Cuando nosotros leemos Éxodo, nos damos cuenta de algo. Moisés sube al monte y la gloria de Dios, la presencia de Dios es manifestada en la persona de Moisés, donde refleja a Moisés no su gloria, sino la gloria de Dios. A diferencia del Señor Jesucristo, que viene a este mundo, refleja su propia gloria. Como ejemplo lo vemos en la transfiguración. Muy importante pues, Moisés en el monte Sinaí recibe por las manos de los ángeles la ley. Y los ángeles y él hablar con el Padre Celestial a través y por medio de y frente a la zarza, la gloria de Dios se manifiesta, y es la gloria la que se manifiesta en la persona de Moisés, el reflejo, la iluminación, no así en la persona del Señor Jesucristo, porque la propia gloria de Jesucristo es manifestada. La gloria de Moisés, que no es gloria suya, es el reflejo de Dios, y Jesús no es reflejo de Dios, es Dios mismo. Jesús es hecho carne, Juan 1:1, Lucas capítulo 3, primera carta de Juan capítulo 5 versículo 7, y el Espíritu Santo nos enseña que ese Dios santo, ese Dios verdadero, ese Dios vivo, el mismo que dijo, hágase la luz, hágase la lumbrera mayor, hágase la lumbrera menor, se hace carne en semejanza de hombre, es la gloria de Dios misma. Esa gloria de Dios que se manifestó en Edén, esa gloria de Dios que se manifestó en el tabernáculo, esa gloria de Dios que se manifestó en el tabernáculo que construyó Salomón 10 años después de que él escribe una oración en Crónicas. 10 años después se manifiesta la gloria de Dios, y esa gloria de Dios, mis amados hermanos en la fe, que fue desvaneciéndose, separándose del templo por causa del pecado, esa misma gloria de Dios es la persona del Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo el hombre? El mundo lo llevó a la cruz. Vamos a Hebreos, capítulo 1.
versículo 1, y vamos a ir deshebrando, permítame el término, frase por frase. Hebreos, capítulo 1, versículo 1, y la escritura dice de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado muchas veces. Nos quedamos con la primera frase, que es Dios habiendo hablado. Esta palabra, tal como usted lo puede observar en su pantalla, la palabra hablado, es del griego 2980, la palabra 2980, y tiene sus significados: hablar, pronunciar palabras, anunciar, dar a conocer, contar, decir, emitir, expresar, predicar. Entonces, hasta aquí, sin pervertir la palabra de Dios, dice de la siguiente manera: el Todopoderoso, el Dios único, el Dios vivo, habiendo predicado, anunciado, expresado, dar a conocer. ¿Qué quiere decir todo esto? Que Dios no ha quedado aislado de los hombres, sino que se ha comunicado con ellos. Y el verdadero y eterno Dios entró en comunicación con su creación, enviándole su mensaje personal, revelador y salvífico. Híjole, amados hermanos en la fe, si nosotros leemos Romanos, capítulo 1, por ejemplo, desde el verso 19 y el verso 20, Dios se revela por medio de la naturaleza. Allí mismo en Romanos capítulo 1, versículo 20, Dios pone en manifiesto su existencia y poder, de modo que no hay excusa, permíteme el término, para poder decir Dios no existe. Los cielos cuentan su gloria, los astros que nosotros podemos ver, los ejércitos celestiales que se mencionan en Génesis, todo ello, lo visible, lo invisible, dan testimonio que Dios es. Y por cuya voz, fíjate muy bien, y por cuya voz hay algo dentro de tu ser, hay algo dentro de tu vida, grabado en tu corazón, que Dios le llama conciencia. Y la conciencia da testimonio y entiende lo que es correcto. Y la conciencia ahí profundamente te dice, Dios es. Vamos a ver la revelación progresiva de cómo Dios ha hablado al hombre. Esa revelación progresiva. Vamos a ver aquí en Hebreos, mis amados hermanos en la fe, la siguiente frase: Dios habiendo hablado, Dios habiendo predicado, expresado, dado a conocer. ¿Cuántas? Muchas veces. Esta palabra muchas veces y la siguiente frase, y de muchas maneras que van ligadas, nos habla de que el escritor usa un juego de palabras en el idioma original. Y la frase muchas veces en tu diccionario griego es la frase número 4181. Muchas veces. Polúmeros. Y tiene su significado, su connotado, que es variadamente, como en tiempo y agencia, es decir, poco a poco. ¿Verdad? Entonces, la palabra muchas veces, la frase y muchas maneras, ahorita nos concentramos en muchas veces, nos habla de que dos frases griegas son interesantes, que significan respectivamente muchas veces. Allí tú ves, en el original, polúmeros, como tal vimos que es la palabra 4181. Dios ha predicado, Dios ha revelado, Dios ha hablado al ser humano variablemente, poco a poco, muchas veces. Y esa revelación es progresiva. Lo hizo, Dios ha hablado al hombre muchas veces, poco a poco, lo hizo a largo tiempo. Y esta también es de manera fragmentaria, lo hizo en muchas partes, muchas veces.
en muchos fragmentos. Y esta revelación de Dios tiene el efecto progresivo de un mayor conocimiento de Él a lo largo del tiempo durante el cual ha hablado. Esto es impresionante. Fíjate, para irlo deshebrando. Desde el tiempo que Dios ha creado al ser humano y de lo que tenemos conocimiento y de lo que nos ha dado a conocer a través de su escritura. Ha hablado al hombre, le habló a Adán, le habló a Moisés. El primer libro que se le considera como el más antiguo, el libro de Job. Dios ha hablado, ¿de qué manera? Poco a poco se ha dado a conocer. Y esos muchos fragmentos de la revelación de Dios tienen el efecto progresivo en un mayor conocimiento de Él a lo largo del tiempo. ¿Qué quiere decir? De estas veces, como si juntáramos, permíteme la expresión, como si juntáramos pequeños rollos de cómo ha hablado Dios poco a poco, y juntamos esos rollos y vemos que esa revelación de Dios ha sido progresiva, y entre más se juntan estos rollos, permíteme el término, hablo de la Biblia, más tenemos conocimiento de Él, y el hombre recibe en la revelación progresiva un caudal cada vez mayor para conocer a Dios, y en ese conocimiento alcanzar mayor madurez espiritual. ¿Para qué Dios nos ha dado la Biblia? ¿Para saber más? No. ¿Para qué Dios se ha revelado al hombre? ¿Para que nosotros tengamos un tercer encuentro y digamos, Dios mío, qué santo soy? No. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu que ha inspirado la palabra de Dios, nos está iluminando y nos está diciendo que Dios se revela al hombre, que Dios se muestra al hombre. Él es el que se conoce a sí mismo. Por consiguiente, no hay quien conozca de manera total al Padre Celestial más que el Hijo y el Espíritu Santo, y estos mismos hablan del Padre a través de su escritura, no para que sepa más, sino para que yo crezca, sea como Él, santo como Él es, y de la misma manera crezca en el Señor. Esto es interesante, madure como un cristiano. La revelación dada en muchos fragmentos incluye muchas maneras. Voy a leer Hebreos 1:1 para posteriormente ver la frase muchas maneras. Dios, habiendo predicado, porque acabamos de explicar cómo es que el Espíritu Santo nos muestra las raíces griegas. Dios, habiendo predicado, habiendo revelado, habiéndose dado a conocer poco a poco, de muchas veces, de muchas maneras. Y esta palabra, muchas maneras, es esta frase de muchas maneras, es la frase 4187. Y esta frase, muchas maneras, polutropus en el original, nos habla que variablemente en cuanto a método o forma, de muchas maneras. Y aquí nos vamos a concentrar un poquitico. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, mis amados hermanos en la fe, el Espíritu Santo nos enseña en su palabra que Dios ha hablado poco a poco, reuniendo la información, permíteme el término, para conocer a ese Dios invisible y en su carácter, en la forma que es Dios, y que se nos permita a nosotros, por ejemplo, en humildad, en santidad, yo madure. Ahora el Espíritu Santo nos está diciendo que esa revelación que fue dada a los profetas ha sido de muchas maneras. Es decir, en cuanto a método y forma, como de muchas maneras. Porque Dios lo hizo, vamos a ver ahorita una por una, a través de visiones, sueños, éxtasis, por medio de ángeles, aquí. Vamos a ver la primera, que es a través de visiones. Solamente en la dispensación pasada, solamente a través de, dicho de otra manera, hasta que se cerró el canon, Dios habló
a través de visiones, Antiguo Testamento. Hoy en día, preguntémonos, ¿Dios habla a través de visiones? A ver, espérame. El canon, la palabra de Dios, ya está completo. Los 66 libros ya están completos. Ya no se necesita, de acuerdo a la inspiración del Espíritu Santo, tercera Timoteo, ni tampoco segunda de Judas, ni tampoco Apocalipsis capítulo 27. Ni tampoco se necesita otra revelación. No, porque la palabra de Dios está completa. Por consiguiente, cuidado cuando alguien pueda decir en este año 2024, tuve una visión. Espérame tantito. No confundamos el don de ciencia, el don de sabiduría, los cuales son importantes. Pero ninguna visión hoy en día va a aumentar lo que el Espíritu Santo ya ha determinado que esté en los 66 libros. Entonces, Dios ha hablado, ha predicado, se ha dado a conocer, se ha revelado poco a poco, de muchas maneras, es decir, variablemente. ¿Y de qué forma lo hizo? Muy bien. En otras palabras, ¿cómo se ha dado a conocer Dios? ¿Cómo se ha dado o se ha manifestado Dios? Vayamos, por ejemplo, en la primera, que es a través de visiones. Y podemos nosotros verlos en Ezequiel. Es un libro del Antiguo Testamento. Ezequiel. Vamos a buscar Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1. Muy bien. Y leamos con atención el versículo 3. La primera que estamos viendo, apúntale por favor y ponle cuidado. Dios ha hablado de muchas veces, se ha dado a conocer, se ha mostrado, se ha manifestado poco a poco, de muchas maneras, de muchas formas. ¿Cómo? La primera a través de visiones. Y el ejemplo es Ezequiel 1:3. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Muy bien. Busquemos, si son tan amables, Isaías, capítulo 1. Entonces, mis amados hermanos, fíjate muy bien, versículo 1 y 2. ¿Qué dice? Visión. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y de Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque, ¿qué dice la Biblia? Habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Muy bien. El primer ejemplo que nosotros estamos viendo es que Dios usó distintos y diferentes modos para comunicar su revelación. Y la primera es en visiones. Hoy día, Dios mío, esto es muy, muy importante, Dios mío. Esto ya está decretado, establecido. No es posible que hoy día pueda haber una visión para aumentarla en la palabra de Dios, como lo mencionábamos hace un rato. Ya no hay cuarta de Juan, ¿verdad? Ni hay tampoco Mateo capítulo 29. No, ya no hay. La revelación ya ha sido completa. Ahora lo que hay, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1 y capítulo 4, es iluminación. Léete también Santiago. La siguiente manera en la que Dios ha hablado poco a poco y se ha revelado y ha mostrado su voluntad es a través de sueños.
Veamos Daniel, capítulo 7, versículo 1. Mis amados hermanos en la fe. Dice la Biblia en Daniel 7:1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Bueno, entonces aquí vemos cómo el Espíritu Santo habla que también a través de visiones y Daniel 7, sueños. Vamos a deshebrar esto porque no va a faltar aquella persona que pueda mencionar en algún momento que diga, es que yo tuve un sueño y el Espíritu Santo, mira, no dudo otra vez que tengamos un espacio, ¿verdad?, en el que podamos ver lo que es el espíritu de ciencia, de sabiduría, y que está en operación en estos días. Pero ahora se da que hay muchos sueños, tuve esta visión, y ninguno está fundamentado en la palabra de Dios, sino están fundamentados en emociones o en la carne. El Señor me dijo, Dios mío, esto es algo muy serio. La palabra de Dios debemos de tomarla como tal, palabra santa, palabra de Dios. No podemos darnos el lujo para sentirnos los muy santos o los muy espirituales en que me habló Dios en una marihuanada para hacer algo que no tiene sustento bíblico. Lo que hoy se estila en muchas iglesias para prostituir el evangelio, para vender. La siguiente, Hechos capítulo 10. Mis amados hermanos en la fe, acuérdate que el libro de los Hebreos, el libro carta a los Hebreos, voy a usar este término porque tiene las dos aplicaciones, es para prevenir la apostasía, para agarrarse de la palabra de Dios, para ver completamente el centro del libro de los Hebreos, que es Cristo Jesús. Dios también ha hablado por medio de éxtasis. Hechos capítulo 10, versos 9 al 18. Muy bien. Dice la Biblia, versión 60. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo, ¿cuántas? 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Amados, aquí hay dos aplicaciones que podemos estacionarnos un poquito. El Espíritu Santo nos enseña que no debería de ser acepción de personas, Pedro. 1. Y 2, podía comer de todo. Tiene 2 aplicaciones. Pero el punto es de que Dios ha hablado a través de visiones, sueños. Y aquí en este ejemplo del libro de los Hechos, capítulo 10, versos 9 al 18, a través de un éxtasis. Pero dice la palabra de Dios que Pedro estaba como orando. La siguiente, vamos a la segunda carta a los Corintios, mis amados hermanos en la fe. Y leamos con atención el capítulo 12. Y en el capítulo 12 vemos cómo también Dios usó distintos y diferentes modos para comunicar su revelación. Y en este caso, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, lo hace a través de traslaciones especiales. Muy bien, veamos qué es.
verso 1 y 2. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré, ¿qué dice? A las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Puedes seguir leyendo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me glorié, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. ¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo? Muchos dicen que es el apóstol Pablo hablando del mismo. No se sabe si fue con todo y cuerpo, aunque vemos muy bien que la palabra de Dios nos enseña que sangre y carne no pueden entrar. Pero puede ser que en el Espíritu también dice, no lo sé. Pero lo interesante del caso es de que el Espíritu lo lleva y ve. Esto es maravilloso. Lo que había en el cielo. Hasta el tercer cielo. De ahí es donde se sustenta que hay 3 cielos, ¿verdad? El cielo, la atmósfera, el espacio y el trono donde despacha el Señor. Muy bien. Esta manera es también de expresarse, de manifestarse, de revelarse Dios al hombre a través de esa visión que tuvo el apóstol Pablo. Ahora también, vamos a Daniel, mis amados hermanos, en el Antiguo Testamento. Y veamos como otra manifestación, otra manera de que el Espíritu Santo, que el Padre Celestial, habla al hombre, es a través y por medio de ángeles. Y tenemos que tener mucho cuidado, mis amados hermanos en la fe, otra vez, porque ahora se estila como en el tiempo de que cuando Pablo escribió a la iglesia en Galacia. Y como vemos también, y lo vimos de manera panorámica la clase pasada, los temas del libro de los Hebreos, carta al libro de los Hebreos, en donde se le dio mayor importancia a los ángeles. Y hoy día se estila en ignorancia hablarle o pedirle al arcángel Gabriel, al arcángel Miguel, a San Charbel, a tantas cosas que no son bíblicas, porque el único y soberano de quien tiene poder y es la gloria y honra es el Padre Celestial, el cual usa mensajeros, y en este caso los ángeles, para dar o enviar su mensaje. El mismo Juan en la revelación, ¿verdad? Que Dios le da, sígueme con cuidado, Dios le da la revelación a Jesucristo. Jesucristo se la da al ángel, el ángel se la da a Juan y Juan se la da a la iglesia. Y esa revelación, que es quitar el velo, ¿verdad? Apocalipsis, se la da el Padre Celestial. Y cuando el ángel llega, ¿qué es lo que hace Juan? Como lo hizo Pedro, se inclinaron. Y el mismo ángel contesta, no te inclines, parafraseo, porque yo mismo soy consiervo tuyo. Son mensajeros, los cuales no son dignos, ni son tampoco para dar adoración. Son usados por Dios, y en este caso, en su momento, en su tiempo, en su espacio, en el tiempo, ¿verdad? Cronos, que Dios los usó para dar un mensaje. Lo explico muy bien en la serie de los ángeles, de bases bíblicas. Vayamos a Daniel, capítulo 8, verso 15. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión, y procuraba comprenderla, he aquí, se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. No era un hombre, apariencia de hombre. Y oí una voz del hombre entre las riberas de Ulaí, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende.
hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Verso 18. Y mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie, y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al final de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu, ¿verdad?, bendito Santo de Dios, nos está enseñando que Dios usa a los mensajeros, a los ángeles, para ser mensajeros de un mensaje, valga la expresión, de la palabra de Dios. Lánzate, por favor, si eres tan amable, Apocalipsis capítulo 22. Los cuales, me refiero a los ángeles, no son dignos de adoración, ni deben de. El único digno de adoración es el Padre Celestial, el Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 22, versos 8. Fíjate, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, ¿qué dice? No lo hagas. Porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. ¿Qué dice la Biblia? Adora a Dios. Amados hermanos en la fe, es un peligro en el cual hoy día la iglesia está corriendo. Una iglesia sin fundamento bíblico, una iglesia no basada en la palabra de Dios, una iglesia que únicamente está en emociones, que únicamente está satisfaciendo sus deseos de oír a través de cosas que no vienen en la palabra de Dios, tiende a ser una iglesia que va a ser idólatra. Al hermano Juancho se le apareció Juan Diego en patines la semana pasada, y ya ven al hermano Juancho como un consagrado. Dios mío, yo quiero lo que el hermano Juancho, adora a Dios. Y si tú tuviste una manifestación en donde el Espíritu Santo te está diciendo algo, es diferente. Espíritu de ciencia y conocimiento. Es diferente totalmente. Pero cuando de veras se necesita estar muy apartado de Dios para que ya un ángel, si verdaderamente pasa, se te aparezca y te diga lo que tengas que hacer. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios más segura, fiel, se interpreta a sí mismo. Amados hermanos en la fe, escribiera Pedro en su segunda carta. Ahora, mis amados hermanos, ¿cómo lo hizo en el tiempo pasado también? Dios habló directamente al hombre. ¿De qué manera? Vamos a Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Mira, lo que buscas Éxodo capítulo 3, te quiero recapitular. Dios usó diferentes y distintos modos para comunicar su revelación, poco a poco. Lo hizo a través de visiones, lo hizo a través de sueños, lo hizo por medio de éxtasis, lo hizo por medio de traslaciones especiales. Pablo sube. Lo hizo por medio de ángeles, pero también lo habló de manera directa. Éxodo capítulo 3, mis amados hermanos en la fe. No hay nada más hermoso que decir, que pensar, que Dios habla hoy en esta época a través de la persona del Señor Jesucristo, y lo hace a través de su Santo Espíritu. ¿Por medio de qué? De su palabra. Pero vemos que Hebreos nos dice que en otro tiempo lo ha hecho, se ha revelado, se ha mostrado, poco a poco, de muchas maneras, de muchas formas, a través de ángeles, a través de visiones, a través de traslaciones y de manera verbal. Éxodo 3. Dice la Biblia: apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego y en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema?
Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios, de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y él dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. ¡Qué maravilloso es! ¡Qué tremendo! ¿Y qué cuidado debemos de tener los cristianos de usar la palabra de Dios? Se estila ahora, mis amados hermanos en la fe, mucho cuidado. Dios me dijo. ¿Es la palabra de Dios la que estás usando? ¿O son tus emociones lo que estás dejándote llevar a través de la carne para poder decir y completamente ser usado en tus emociones? ¿Es Dios de verdad hablando? ¿Qué versículo, qué capítulo estás usando? No se me olvida, mis amados hermanos, hace algunos años una persona se acerca y me empieza a decir una letanía, usted aquello, el otro, bueno, Isaías se quedaba chico. Y tan solo con preguntarle: dígame usted, ¿qué salmo se sabe de memoria que no sea el Salmo 23, el Salmo 1? ¿Qué capítulo de la Biblia? Es que no me lo sé, eso es de intelectuales. Entonces, ¿de qué está llenando su espíritu, amigo? Usted no puede hablar de algo que no conoce cuando no lo tiene dentro de usted. Si usted no conoce a Jehová de los ejércitos, ¿cómo se atreve a hablar y decir: Dios me ha dicho, Dios me ha hablado, cuando no conoce a Jehová de los ejércitos? Y la única manera de conocer a Jehová de los ejércitos es a través de su palabra. Mucho cuidado. Hay muchos bolsillos vacíos, sedientos de avaricia. Hay muchos corazones desequilibrados y llenos de emociones que tratan únicamente de sangrar, de satisfacer sus deseos, alimentar su ego y decir: Dios me ha dicho. Amado, hay muchos que tienen una buena intención, pero el cielo no se llena de buenas intenciones. Dios usó distintos y diferentes modos para comunicar su revelación, y lo hizo a través de visiones, sueños, éxtasis, traslaciones especiales por ángeles, y hablando directamente hoy, en esta época, lo hace únicamente y a través de la persona del Señor Jesucristo, a través de su palabra. Y esa es la fe que nosotros predicamos, porque palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y el mundo está deseoso de saber: ¿por qué vine a este mundo? ¿Por qué estoy en este planeta? ¿Para qué vine? Y solo la palabra de Dios es la que nos da respuesta. Solo las escrituras son las que nos dan respuesta. Efesios capítulo 1: desde antes de la fundación del mundo, yo te elegí, yo te redimí, yo te escogí. El Espíritu Santo está alertando de los mercaderes del evangelio. El Espíritu Santo está hablando al corazón del hombre: búscame con todo tu corazón. Y la única manera de conocer a Jesús es la palabra de Dios. Por eso el mundo se vuelca ¿a qué? A las emociones. Sentí, tuve esto, y nunca fundamentado en la palabra de Dios. Y hoy estamos viviendo los últimos tiempos, y nuestros ojos espirituales están viendo la prostitución del evangelio. Amados, busquemos a Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Conozcámoslo a través de su palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti, te damos gracias porque has hablado a nuestro corazón, y tu Santo Espíritu, el que ha inspirado tu palabra, nos muestra claramente que estamos viviendo los últimos tiempos. Basta ya de andar en borracheras, en lascivias, en lujurias, en la prostitución del evangelio, en mentiras, en falsas predicciones, en horóscopos, en adivinaciones. Ven a Jesús. Él es el autor y consumador de la fe.
Él es el Cordero de Dios. Las religiones son un intento de buscar a Dios a través de las obras, mas la palabra de Dios dice que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es Jesucristo el camino y la verdad y la vida. Y todo aquel que confiese que Jesús es el Señor, que es Jehová, es salvo. Necesitas reconocer que eres pecador. Necesitas reconocer que necesitas a Jesús. Necesitas nacer de nuevo. Ven a Jesús. Así como estás, pero reconociendo que le necesitas. Hoy en este día, junto conmigo, eleva esta oración, reconociendo a Jesús como Dios. Y dile: Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte. Tu regalo, la vida eterna. Creo que en Jesús fueron puestos mis pecados. Su Santo Espíritu lo levantó de los muertos, venciendo a la muerte, venciendo al infierno, venciendo al mundo, venciendo al pecado, haciéndome a su Hijo, perdonando todos mis pecados, no por mis méritos, sino por el poder de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Hoy te doy gracias por quien ahora vive en mi corazón, Cristo Jesús. Amén. Si usted recibió a Jesucristo como su Señor y como su Dios, damos gracias a Dios primero por la exposición de la palabra, por esta iluminación tan hermosa y tan preciosa en donde el Espíritu Santo habla en nuestras vidas. Segundo, si usted recibió a Jesucristo y si usted quiere, háganoslo saber a través de las redes sociales para estar orando por usted. Asista a una iglesia cristiana, novotestamentaria. Hágase discípulo del Señor Jesucristo, inscribiéndose en un estudio bíblico. Lea la palabra de Dios, vívala. A las personas más cercanas, hágales saber que ahora ya tiene a Cristo en su corazón. Invítelos a conocer a Jesucristo. Y también cada vez que usted ore, porque orar no es rezar, orar es hablar con Dios. Termine su oración siempre en el nombre de Jesús. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, así como todos los colaboradores de este ministerio, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz.